Buenos días, María. Bienvenida a Diario de Cuba. Para mí es un placer tenerla hoy. ¿Cómo está? Muy bien, y un honor de colaborar con Diario de Cuba, que hace una excelente labor. Ay, muchas gracias. Para los que no la conozcan, yo voy a hacer una breve introducción. María Werlau es fundadora, directora ejecutiva de Archivo Cuba y eso no es todo, o sea, también escribe bien. Hace unos años, en 2011, salió tu libro Las víctimas olvidadas de Ernesto Che Guevara, del Che, y ahora ha salido una nueva edición. Entonces, mi primera pregunta va por ahí. ¿Qué novedades nos trae esta nueva edición? Hay varias cosas, aparte de que siempre estamos trabajando, documentando mejor casos y purgando las listas, entrando casos nuevos, etcétera. Hay una lista ligeramente revisada de las víctimas de fusilamientos que se le atribuyen, fusilamientos o ejecuciones, ¿no? Que se le atribuyen directamente al Che Guevara y explicamos qué parámetros se usan para eso. Pero además recogí testimonios de bibliografía con la que me he topado, porque yo siempre estoy leyendo, investigando, y hay varios testimonios nuevos que en realidad ilustran muy claramente los puntos centrales del libro, que son, número uno, aquí tenemos un fenómeno de la historia moderna, una campaña publicitaria gigantesca. El Che es el ícono de la romantización, vamos a decir, de la Revolución Cubana, pero además que está divorciada de la realidad histórica de lo que era el hombre, no solo de sus víctimas, sino de la naturaleza sociopática de su personalidad dogmática, feroz para matar, su interés en odiar y en matar a las personas que no se conformaban con sus dogmas. Y entonces tenemos testimonios interesantes como por ejemplo de personas que estuvieron con él en el entrenamiento de México, cuando él se une a los hermanos Castro y al grupo que se estaba entrenando para invadir a Cuba durante el régimen de Batista, que entraron con el yate Granma. Y hay dos testimonios nuevos sobre eso, muy interesantes, de eso mismo, la naturaleza sociopática de él, su interés en matar, cómo se iba preparando, cómo gozaba de hacerle daño a los animales, de degollar perros y demás. Desde niño, por cierto, hay un testimonio de un primo que ya estaba recogido. Y está el testimonio de el general Pachepa, que me lo topé leyendo el libro de él sobre la desinformación, donde Pachepa fue el director de la Securitate de Rumanía, que desertó. La Securitate es la policía política, ¿no? Como la seguridad de Estado, ¿no? El G2. Desertó en el año 78 Estados Unidos siendo el jefe de la Securitate. Y él tiene un libro fantástico sobre cómo los soviéticos, en el bloque soviético se usaba la desinformación. Bueno, él relata cómo la campaña para hacer el Che Guevara un ícono revolucionario y un mártir del imperialismo de Estados Unidos fue una idea de los servicios de inteligencia cubanos, que no dudo que haya sido idea de Fidel Castro, que en eso fue un tremendo estratega y maestro de la propaganda y la desinformación, pero que inmediatamente la KGB dio órdenes de apoyar esa campaña, la financió, se ocupó de que la famosa fotografía del Che tomada por Korda saliera en un libro que editó y financió la KGB, y entonces se ocupó de la diseminación del libro y utilizó a un italiano millonario para empezar a invadir el mundo de camisetas y otra propaganda pro Che Guevara. Entre otras novedades del libro, pero principalmente destaco esas por la importancia que tienen. Sí, y a la luz de estos testimonios, de lo que se sabe ahora y esas nuevas personas que se suman a la lista de víctimas del Che Guevara, ¿cómo usted puede describir la personalidad del Che Guevara en profundidad? Porque, como usted decía, se le conoce como un ícono de rebeldía en el mundo, de libertad, pero detrás de eso hay una realidad completamente diferente. Entonces, ¿cuál era la personalidad del Che Guevara a raíz de esos nuevos testimonios? Bueno, yo llevo años estudiando la personalidad del Che Guevara porque me motivó el hecho de que en Archivo Cuba, desde muy temprano, recibimos muchas preguntas de la prensa, etcétera, interesadas en el Che, y a donde quiera que yo he ido en el mundo y viajo bastante, me he encontrado la mercancía del Che Guevara romántica, ¿no? No del Che Guevara asesino, sino del Che Guevara como ícono.
revolucionario de la justicia social. Pretender decir que yo soy experta en la personalidad del Che ya me complica, ¿no? Yo solo puedo transmitir lo que yo he ido aprendiendo y conociendo. Aparte de que mi padre y sus dos hermanos estuvieron en la tropa del Che, él fue el comandante, mi padre y sus hermanos estuvieron en el ejército rebelde luchando contra la dictadura de Batista y en la tropa del Che, y lo conocieron bien por los meses que estuvieron allí. Y en realidad no tenían una mala opinión de él en un sentido, que él pasaba hambre con la tropa, que en verdad que era un gran lector, que comía con su tropa, etcétera, y que fue valiente, que se fajó, a diferencia de Raúl y Fidel, que echaban a correr, ¿no? Por otro lado, desde entonces se da ese perfil de dogmático, fue muy feroz y feroz disciplinario de su propia tropa, mandaba a matar por cualquier cosa. Hay testimonios en el libro de que él mandó a matar a uno por encender un cigarro de noche, que había una orden de no hacerlo porque los podían descubrir, de otro por comer, servirse antes que él, y por supuesto informantes sin evidencia, sin juicio. O sea, ese tipo de perfil ya se ve desde la tropa, y que me lo contaron a mí personas bueno, que yo confío totalmente, y eso me inspiró a, a investigarlo más. Hablando con el padre Arzuaga, por ejemplo, que fue el párroco de la cabaña, entiendo que falleció hace poco, creo que el año pasado o hace 2 años. El padre Arzuaga me contaba, y el padre Arzuaga tiene un libro fantástico sobre sus experiencias, los meses que estuvo de párroco, y él acompañó a todos los que fueron fusilados en esos meses, que creo que fue de enero a julio, 55 personas fueron fusiladas, según él. Y él dice que el Che era implacable, que él daba una orden y no importa si la mamá de un joven venía a llorarle, que no había evidencia, que cómo iban a matar a un chico de 19 años, etcétera, y se mofaba incluso, y decía, ¿no?, cómo había que odiar para matar. Y yo he entrevistado a otras personas que estuvieron allí en la comisión de depuración de la cabaña, como él ya daba órdenes, o sea, estaba tan seguro de que, aunque vestir el uniforme de las Fuerzas Armadas fuera el único crimen que había cometido un soldado raso, había que hacerlo para crear el terror y el control sobre la población. Increíble escucharlo. Y yo quiero preguntarle, bueno, la figura del Che Guevara ha sido glorificada, como usted decía, a lo largo de décadas, y sobre todo jóvenes han tomado esa figura como ícono de eso, de libertad, de rebeldía. ¿Usted cree que en la actualidad esa popularidad sigue en pie o va decayendo? Es difícil evaluarlo porque yo lo veo desde una perspectiva en que estamos todos los días en este trabajo y recogemos testimonios contrarios a eso. No, yo creo que la iconografía de Che Guevara ya está sembrada. Hay una campaña tan grande y ahora hay un interés capitalista detrás. Lo curioso es que se ha convertido en mercancía capitalista. Una persona que despreciaba la vida humana, y ahora están las camisetas de los jóvenes que están en contra de la pena capital, por ejemplo. Despreciaba el capitalismo y es mercancía capitalista, etcétera. Es difícil, o sea, este libro está ahí para añadir a la bibliografía, porque la vida del Che ha traído la atención de biógrafos serios, ¿no? Biografías muy voluminosas donde se le ha dado cientos de páginas de atención a la minucia de la vida del Che Guevara, las novias, la familia, el asma, la ropa, etcétera. Pero no a estos aspectos centrales de su personalidad, y mucho menos a sus víctimas. Imagínense el sufrimiento de las familias de estas personas, muchas de las cuales entiendo que no habían cometido ningún crimen contra la población, contra el movimiento 26 de julio, etcétera. Algunos quizás, pero merecían como mínimo un juicio, ¿no? Y evidencias y demás, cosas de las que fueron deprivados. Imagínense el dolor de esa gente, no solo que le fusilaron un familiar injustamente, sino entonces ver cómo se ensalza al victimario. Entonces es importante, por eso escribimos este libro, o escribí este libro, y Archivo Cuba lo publica, porque nos parece que es necesario complementar la biografía del Che con hechos que son verificables.
Ujú. Y bueno, hablando ya de Archivo Cuba, que digamos es su proyecto, usted lo vio crecer, lo fundó, qué la motivó a crearlo? Porque me imagino que le lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Fue una sinergia con un querido colega que lo cofundamos juntos, el doctor Armando Lago, quien falleció en el 2008. Un colega economista, nos conocimos en la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Yo venía de vivir en Chile 7 años y había visto muy de cerca cómo la opinión pública mundial había sido central en la lucha por restaurar la democracia en Chile después, durante el régimen de Pinochet, y yo viví 3 años y medio durante el régimen militar y la transición a la democracia en Chile, y eso me marcó mucho, y veía cómo en el caso cubano quizás no habíamos dado suficiente atención a centrar la tragedia cubana en las víctimas, en el costo humano de este proceso. Y Armando Lago sufrió un derrame y tuvo que vender su empresa y se puso a escribir un libro sobre el costo en vidas de la revolución. Y a raíz de eso es que nos asociamos y fundamos Archivo Cuba para llevar esto mucho más allá de una lista, de una recogida de información, sino también para crear conciencia del costo de esta revolución. Y ya hablando del panorama político actual en Cuba, ¿usted qué cree que le hace falta a la oposición cubana para ponerle fin al gobierno actual en el país? Esa es una pregunta muy interesante que merece toda una entrevista y hay muchas cosas que decir. Bueno, número uno, yo creo que la oposición cubana debería siempre mantenerse concertada en una serie de principios básicos, que son la falta de libertades a todo tipo, o sea, escoger, vamos a decir, una agenda de demandas, exigencias de toda la población. Y en segundo lugar, incorporar con un movimiento social las demandas de la población que a lo mejor no conocen ni siquiera sus derechos. Entonces, eso es un gran reto, ¿no?, para la oposición. Pero yo creo que es muy difícil pensar que en Cuba se pueda desde abajo tumbar a una dictadura que está enraizada en un sistema represivo institucionalizado que incluso tiene una capacidad mayor que el de la Stasi en el antiguo bloque soviético, según me han contado desertores en términos de números per cápita y demás, y institucionalizado por 62 años, y además con el apoyo de la comunidad internacional, que ha sido erosionada la lucha por los derechos humanos con una campaña propagandística y de desinformación masiva de influencia de los servicios de inteligencia. Es muy difícil. Yo creo que sí, que ahora en Cuba se puede dar una oportunidad de que el régimen se desestabilice desde la cúpula. Y de ahí entonces hay oportunidades para que las demandas del pueblo y lo que estamos viendo en la calle en Cuba, no solo de la oposición organizada, sino del pueblo que está a pie, que está en cola, que está pasando hambre, que está teniendo todo tipo de carencias a un nivel, digamos, exacerbado en los últimos años y meses, que entonces esa combinación de factores logre una situación de descalabro y ojalá una transición pacífica a la democracia. Y ya para terminar, María, que no le quiero robar más tiempo, ¿qué papel, qué rol tendría una organización como Archivo Cuba en una sociedad democrática en el país, en el caso, y ojalá que se pudiera lograr? Bueno, este trabajo que nosotros hacemos está disponible para todo el mundo, está disponible hoy y ojalá quede para el día de mañana. Cuando venga un proceso de transición, lo que nos inspira a nosotros es que sirva como un pilar para un proceso de reconciliación, de establecimiento de la verdad, de la memoria histórica que es necesario para que un pueblo no solo lleve a cabo un proceso de reconciliación y transición exitoso, sino que no se repitan las mismas atrocidades que ha vivido la sociedad cubana. Sí, también como ejemplo, ¿no? Para que queden huellas de lo que ha sucedido y que no vuelva a pasar. Sí, y que Pues las comisiones de la verdad en realidad por lo general vienen después de un proceso como que se da a una sociedad violenta de abusos y atropellos a los derechos humanos masivos, a una sociedad abierta
se crean comisiones, etcétera. Este material que nosotros estamos acumulando está disponible para comenzar ese trabajo, porque ese trabajo hay que hacerlo con expertos, con recursos que no tenemos, con accesos que no hay, y que ojalá pronto llegue el momento en que haya ese tipo de comisión en Cuba, con la ayuda de la comunidad internacional que tiene mucha experiencia en muchísimos procesos de este tipo. María, ¿y nuevos proyectos que tengas ahí a la vista? Tal vez un libro, no sé, cuéntanos. Estamos sin recursos para principalmente nuestras operaciones básicas, ¿no? Proyectos hay miles, cientos, siempre queremos hacer un libro destacando perfiles de 100 casos que sean emblemáticos de otras cosas que han sucedido. Tenemos otras ramas de nuestro proyecto. Este material del Che lo hacemos en el proyecto de Verdad y Memoria. Tenemos el proyecto de la salud, que llevamos 10 años hablando, más de 10 años, sobre el tráfico de personas de la fuerza laboral cubana, las misiones médicas, etc. Y tenemos el estudio sobre las intervenciones de Cuba internacionales que han provocado el descalabro como el de Venezuela. Y publiqué un libro a fines del 2019 que se llama La intervención de Cuba en Venezuela, que describe, porque esto no es solo un problema de Venezuela, es una metodología que erosiona la libertad, que ha ocupado países y que está ocupando países y que quiere llevar a la región latinoamericana hacia el modelo revolucionario cubano, que sabemos que es un descalabro para los pueblos, pero que ayuda a enraizar una élite política que luego no se va y que tiene todo tipo de prebendas y privilegios de las que no goza el pueblo, ¿no? Y que es una gran tragedia. Entonces, proyectos hay muchísimos. El dilema para nosotros es dónde concentrarnos con los pocos recursos que disponemos. Así que la oportunidad que nos dan, por ejemplo, ustedes para hablar sobre nuestro libro nos sirve de mucho y es muy agradecida, porque no solo esta información debe conocerse y transmitirse, sino que si las personas compran el libro a mínimo costo en Amazon, que se consigue con el título Las víctimas olvidadas de Che Guevara, tanto en inglés como en español, nos ayudan a continuar nuestra labor y a hacer más cosas. Claro que sí, encantados. A mí la verdad es que me encantó, aquí lo tengo. La felicito y mucha suerte en sus proyectos. Estamos conectados. Siempre estamos buscando mejorar. Muchas gracias y suerte. Chao. Suerte. Hasta luego, María.